Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. La Biblia está llena de historias, de ejemplos de mujeres que pasaron por situaciones difíciles, diferentes situaciones cada una de ellas, unas imposibilidades físicas para tener sus hijos, otras que sus hijos fueron perseguidos desde el nacimiento, y ahí podemos mencionar a Sara, a Rebeca, podemos mencionar a mujeres que fueron estériles, a Jocabed, la mamá de Moisés, aquella mujer que desde que nació el niño tenía que esconderlo, y que cuando ese niño después llegó a 40 años tuvo que ser perseguido y 40 años estuvo en el desierto. ¿Cuánta situación difícil? Tal vez la misma situación que alguno de ustedes está pasando esta mañana, hermanos, hermanas, pero especialmente tal vez mamás que están pasando. ¿A cuántas madres tengo yo que hablarle? ¿A cuántas madres tengo que tenderles un brazo para decirles de veras estoy con ustedes? Cuando principian a quejarse de la incomprensión de sus hijos, cuando principian a llorar porque sus hijos ya no son como eran antes. Y a veces los hijos somos malagradecidos. Pero aquí encontramos a un grupo de mamás, y este grupo de mamás tienen diferentes problemas, diferentes situaciones difíciles, pero hay un denominador común en esas mujeres de la Biblia. No son mejores que ustedes, hermanos, no son mejores que Dios levantó un grupo de mujeres y de hombres que tan especiales, por eso los puso en la Biblia. Aquellas mujeres y aquellos hombres son comunes y corrientes como nosotros, pero aquellos hombres y mujeres con luchas y con problemas tienen un denominador común. Eran fieles a Dios, honraban a Dios, no eran fieles a Dios solo porque Él les estaba dando, porque aun cuando Dios estaba permitiendo pruebas, ellos permanecían fieles a su Señor. Y ahora vamos a ver nosotros a una mujer, y esta mujer se llama Elizabeth. Aquí está el relato de una mujer que simplemente vamos a llamarle, era una mujer que estaba viviendo fiel al Señor. Diríamos en nuestro tiempo, una mujer que es cristiana consagrada, eso diríamos, una mujer que está viviendo espiritualmente para su Dios. Pero también encontramos la otra cara, encontramos el otro lado de la moneda, no solamente viendo a los que sufren, a los que están luchando por ser fieles a Dios, sino que vemos por otro lado cómo Dios es fiel, y cómo Dios que conoce los corazones, Dios que conoce el sufrimiento, porque Él lo permite muchas veces, Él da la recompensa que requiere nuestra actitud, nuestra fe o el problema que tenemos. El Señor conoce nuestro corazón, hermanos. Y hermanas, yo quiero decirles a ustedes que el Señor conoce su corazón, el Señor conoce las intenciones de su corazón. Y hermanas y hermanos, a su tiempo va a venir la bendición, a su tiempo va a venir la satisfacción. ¿Cuántas madres están sufriendo por sus hijos? ¿Cuántos hijos que aún han sido guiados en el temor de Dios aparecen metidos en maras, en vicios, en problemas, en tantas cosas que no son las adecuadas? ¿Cuántos padres no han tenido la capacidad de guiar a sus hijos en el temor de Dios? Y los hijos, no porque sean malos, se han desviado y se han apartado, y ahí están torcidos, cuando Cristo les ama y Cristo podía cambiar sus vidas. Dios va a dar a su tiempo la satisfacción. Y yo voy a hablar esta mañana del testimonio de una madre cristiana. Hermanos, un testimonio muchas veces es callado. A veces se dan testimonios aquí, como el del domingo pasado, que se levantó un hermano y dio testimonio de lo que él está haciendo con los drogadictos, con la gente que está muchas veces desechada por la sociedad y que nadie las puede alcanzar. ¿Se acuerdan de hermano Roberto? Él daba testimonio de que él está alcanzando a muchos jóvenes que andan en la drogadicción para que conozcan a Jesucristo y para que cambien sus vidas. Y muchos hermanos me dijeron que yo no sabía lo que hacía Roberto. Qué interesante lo que hace Roberto. Un gran testimonio de Roberto, hermanos. Pero a veces se dan testimonios así hablados y que la gente sepa lo que estamos haciendo para gloria de Dios. Pero a veces el testimonio es callado, a veces el testimonio no se dice nada, simplemente se está viviendo y ese testimonio lo están observando, no se vocifera, simplemente se vive. Pero ese testimonio trasciende hacia arriba, hermanos, para Dios, y trasciende hacia los lados, hacia el prójimo, porque tenemos que alcanzar al prójimo con el testimonio. El testimonio de una madre cristiana. ¿Cuál es ese testimonio? ¿Qué abarca ese testimonio? En primer lugar, digamos que el testimonio de una madre cristiana
es un testimonio de obediencia. Mire el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahora vemos a Zacarías. Zacarías era un sacerdote del pueblo de Israel. Su esposa era también de la clase de Aarón, de las hijas de Aarón. Dice, ¿qué es lo que nos quiere decir este verso? Hermanos, usted sabe que en el pueblo de Israel el sacerdocio, el que dirigía la adoración, el que dirigía los sacrificios para llegar a Dios en el Antiguo Testamento, era el sumo sacerdote, y todos los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Ustedes saben que Jacob tuvo 12 hijos. De los 12 hijos, uno se llamó Leví. Cada uno de esos 12 hijos formaron después las tribus o los departamentos, diríamos, si viviéramos en Guatemala. Y cada uno de ellos fue formando su grupo, y ahí ese grupo fue creciendo, y Dios escogió a los levitas, a los de la tribu de Leví, los escogió para que fueran sacerdotes en el pueblo de Israel. Y solamente tenían que ser levitas y especialmente descendientes de Aarón para pertenecer al sacerdocio de los que ministraban en la casa de Dios. Y aquí encontramos, si usted se da cuenta, que hay un hombre que es sacerdote, tiene a su esposa que es levita. En otras palabras, yo quisiera decirle a usted que aquí se ha casado un hombre y una mujer, y se casaron en un yugo igual, en un yugo común. Se casa un hombre temeroso de Dios con una mujer temerosa de Dios. Un hombre y una mujer que, aunque no se había escrito 2 Corintios 6:14, estaban respetándolo, porque todo el Antiguo Testamento está diciendo que los que son hijos de luz tienen que casarse con hijas de luz. Y aquí está 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y el problema de muchos de nuestros jóvenes, y la advertencia que esta mañana tengo que decirle a toda la iglesia, es, hermanos, que nosotros tenemos que dar un testimonio de obediencia a Dios. Nosotros tenemos que partir, hermanos, principiar con la obediencia. Y si usted parte con la obediencia, hermanos, siempre paga bien. Tenemos que partir de obediencia. ¿Cuántos de nuestros jóvenes y señoritas simplemente se están dejando guiar por el atractivo físico? Porque me gusta aquella muchacha, porque aquel muchacho me atrae, y simplemente el muchacho se les acerca, le hacen caso y no se dan cuenta si tiene o no tiene a Cristo. Y ya cuando están emocionados, o cuando ya agarra su corazón, que ustedes partieran del principio de obediencia. Muchos jóvenes me dicen a mí, bueno, yo voy a hacerme novio de esta señorita sin conversa, pero ¿acaso me voy a casar con ella? Pues, oigan, ustedes no pueden jugar al noviazgo. Ustedes no pueden partir de tener un noviazgo con inconversos, simplemente porque saber si me voy a casar. Estás partiendo de desobediencia, y tú nunca sabes con quién te vas a casar hasta no estar con esa persona. Y hermanos, yo quiero decirles a todos, tenemos que partir del principio de obediencia. Ahora, el problema en muchos de nuestros hogares, ¿cuál ha pasado? Que estando yo casado, que yo habiendo tenido ya mis hijos y mi cónyuge, he recibido el deseo de conocer a Cristo en mi corazón, y yo acepto a Cristo en mi corazón, gloria a Dios. Y cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, su cónyuge no lo ha aceptado tal vez, y usted está en yugo desigual. La Biblia dice que no se separe. La Biblia dice que usted va a ser instrumento para alcanzar a su cónyuge, para que un día su cónyuge también tenga la dicha de conocer a Jesucristo. Pero hay problemas, porque hay muchos hogares que el esposo no deja que la esposa vaya a la iglesia, que la esposa lea la palabra, que la esposa guíe a los hijos en el temor de Dios, y van a haber fricciones y van a haber luchas. Oiga, cuánto problema vamos a encontrar en el yugo desigual. Por eso es que urge que partamos de los principios de obediencia a la palabra de Dios. Y la obediencia siempre paga mal. Y aquí vemos a una pareja de esposos que partieron de obediencia a Dios. No te dejes guiar por un atractivo físico, señorita y joven. Primero honra a Dios, y cuando tú honres a Dios, Dios te va a dar la persona adecuada para ti. A veces uno dice, esa es la persona adecuada, es que tiene todas las características, es que es exactamente lo que yo quería, lo que yo le pedía a Dios. Si no tiene a Cristo, no es lo que tú le pedías a Dios, y Dios va a juzgar a su tiempo por tu desobediencia. Aquí hay una pareja de esposos, buena relación,
temor de Dios. Los dos vivían en el temor de Dios. Qué emocionante encontrar a una pareja así. Hay sacerdocio. Y hermanos, algo que tenemos que entender es que cuando yo estoy en buena relación con Dios, cuando yo estoy en obediencia con mi cónyuge a Dios, entonces no solamente tengo el respaldo de que yo tengo características especiales, sino que tengo todo el cielo, hermanos. Tengo todo el cielo a mi favor para ayudarme. Van a venir crisis a mi vida, van a venir problemas en mi hogar, pero hermanos, tengo todos los recursos celestiales a mi alcance. Yo tengo a Dios, a los ángeles, y todas las huestes celestiales están para ayudarme, porque estoy viviendo en obediencia a Dios. Y hermanos, el principio de la obediencia tenemos que mantenerlo, fomentarlo en nuestros hijos. Padres de familia que están aquí, nunca permitan que sus hijos tengan yugo desigual. Nunca permitan que sus hijos se vayan detrás de lo que no es agradable delante de Dios. Presionen, insistan en sus hijos. Y ojalá que los que tienen niñitos pequeñitos todavía de pecho, recién nacidos, o niñitos que están apenas aprendiendo a caminar, desde ya se acuerden que cuando lleguen a 14, 15, 16 años, ustedes desde antes tienen que estarles indicando, porque cuando lleguen a esa edad, si no les han indicado, se van a rebelar contra Dios. Hay luchas, hermanos, hay malos inicios en nuestros matrimonios, han habido sinsabores, han habido problemas, pero hermanos, gloria a Dios, el Señor está dispuesto a ayudarnos. El Señor no nos dijo, algunos de nosotros, vos partiste del principio de desobediencia, no vengas conmigo, ya no quiero nada con vos. ¿Cuántos de nosotros partimos de desobediencia? ¿Cuántos de nosotros desobedecimos a Dios y el Señor siempre está con la mano extendida para ayudarnos? Yo te quiero ayudar, vení, estoy dispuesto siempre a ayudarte. Solamente una cosa quiero repetir: cuando algunos de nuestros jóvenes, señoritas, caen en desobediencia, la mano del Señor siempre va a estar extendida para llamarles y sostenerles. Pero la consecuencia de tu falta, la consecuencia de tu desobediencia la vas a llevar siempre. Oigan, el Señor perdona, el Señor restaura vidas, pero las consecuencias, porque lo que yo siembro, eso voy a cosechar. Y yo estoy sembrando desobediencia en mis padres. Tal vez cuando más me duela, cuando tenga mis hijos, yo voy a cosechar la desobediencia con mis hijos. Que Dios nos libre de eso. El testimonio de una madre cristiana, entonces, ¿qué es, hermanos? Primero, es un testimonio de obediencia. Hay que partir desde el principio con la obediencia a Dios, porque la obediencia paga bien. Pero en segundo, es un testimonio a conciencia. Y este testimonio a conciencia está en el versículo 6, la primera parte. Ambos, Zacarías y su esposa Elizabeth, ambos eran justos delante de Dios. Fíjese usted que Elizabeth, estamos hablando de esta madre, Elizabeth partió del principio de la obediencia, de honrar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando uno está buscando, yo lo estoy compartiendo mucho, cuando uno está principiando a buscar a una señorita, a un joven para buscar su cónyuge o simplemente su novio, muchas veces lo que yo estoy buscando es mi egoísmo, es que a mí me gusta, es que yo la quiero para mí. Y como decía Samson a sus padres, consíganme esa muchacha porque esa es la mía, esa es la que yo quiero. Mi hijo es de los filisteos, yo quiero esa mujer porque es para mí. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando nuestro egoísmo, satisfacer nuestro ego, antes de decir, bueno, está muy bonita la muchacha, qué linda, qué atractiva, pero primero voy a obedecer a mi Dios. Y aunque es muy bonita, Dios va a poner algo mucho más especial en mí. Y aquella mujer y aquel hombre, ahora que están partiendo de principio de obediencia, ahora llegan a edad avanzada. Y yo quiero que se fijen en esto, hermanos. Aquella mujer y aquel hombre, Zacarías y especialmente Elizabeth, han llegado a una edad avanzada los dos, dice, y los dos han tenido una petición delante de Dios por mucho tiempo. Tal vez cuando se casaron su mayor anhelo era tener su hijo, y Dios les negó tener un hijo, y llegaron a ser ancianos, a llegar a ser adultos, y no tenían el hijo, y la petición seguía. Y aquel hombre y aquella mujer pudieron haber dicho en algún momento, Señor, pero nosotros te obedecimos, nosotros nos casamos en un yugo igual y no nos has dado hijo y no nos has contestado. Aquella pareja estaban siendo fieles a Dios, llegaron a edad avanzada, pero el llegar a una edad avanzada y que Dios no había contestado todavía, hermanos, no era razón suficiente para cambiar su relación con Dios.
¿Cuántos de nosotros caemos en este error? Si Dios me bendice, entonces bendito sea Dios. Si Dios manda problemas, qué malo es Dios, qué bárbaro es Dios, cómo a los otros los atiende bien. Dios, hermanos, haga lo que quiera con nosotros, haga lo que haga, Dios es digno de que seamos fieles siempre a Él. ¿Se acuerdan de Job? Job era un hombre millonario. Job era un hombre que tenía 10 hijos y en el mismo día, Dios permite, porque Dios lo permitió, que sus millones se le quemaran y se los robaran. En el mismo día sus 10 hijos murieron porque les cayó la casa encima y los 10 se murieron. Y después de aquella situación, unos días después, el hombre cae en una enfermedad terrible y usted puede imaginarse lo que está con un pañal nada más, tirado en la ceniza, rascándose con una teja. Y la mujer desesperada se le acerca y le dice: todavía te mantenés íntegro delante de Dios, es que Dios es el culpable, tan tonto que sos, maldecí a Dios y te morís. Ya estoy desesperada de verte. Me imagino a aquella mujer gritando: maldecí a Dios y morite. Y parecía ser, hermanos, que aquella mujer entonces era fiel a Dios solamente cuando Dios les había dado sus millones y sus 10 hijos. Aquella mujer, bendito sea Jehová. Pero cuando Dios permitió la prueba, maldecir a Dios, hay que maldecirlo. Y hermanos, Dios muchas veces quiere que entendamos que Él es digno de alabanza en todo momento. Es que qué bueno, ¿verdad? Cuando Dios es mi sirviente, cuando Dios me está dando todo lo que necesito, cuando Dios me está dando mi salud, mi ropa, cuando yo estoy feliz, bendito sea Dios. Y cuando Él manda pruebas, hermano, ¿por qué no glorifica a Dios cuando manda pruebas? ¿Por qué su rostro cambia cuando manda Dios pruebas? Porque usted principia con amarguras cuando Dios manda pruebas. Si usted debería estar glorificando el nombre de Dios siempre, porque Cristo, Dios, merece siempre la gloria. Ambos eran justos delante de Dios. Delante de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos gusta aparentar? Ay, hermanos, eso de la apariencia es tremendo. ¿Cuántos de nosotros queremos aparentar que tenemos más de lo que tenemos? A mí me gusta aparentar con la gente que tengo mucho dinero y ando con aparentemente con mucho dinero y me jacto de tantas cosas. Tal vez no tengo ni un centavo en la bolsa y tengo una necesidad tremenda, pero para no que nadie me humille, yo demuestro que que tengo dinero. ¿Cuántos de nosotros estamos demostrando o cuántos de nosotros estamos aparentando delante de la gente que no tenemos luchas ni problemas? Yo no tengo problemas. Oye, ustedes andan con problemas. ¿Cuánta gente pasa aquí al altar? Estoy hablando como humano, porque qué bendición ver el altar lleno de hermanos. Nunca se quede allá. Si usted tiene necesidad de pasar al altar, venga y humíllese. Haga espacio, empuje gente, venga, no se quede ahí. Pero qué tal sería que yo viniera, tanta gente que viene al altar, solo problemas son. En cambio a mí los problemas no me llegan, hombre. Pareciera ser que yo soy muy espiritual, estoy tan arriba, hermanos, que los problemas nunca me llegan y ustedes solo llenos de problemas son. Apariencia. Y a muchos de nosotros nos gusta estar aparentando lo que no somos. Nos gusta estar aparentando que somos felices, estamos ahí contentos, aparentando cuando estamos amargados por dentro. Somos apariencia. ¿Cuántos estamos diciendo que no necesitamos de ninguno? Yo no necesito de nadie. Yo estoy para trabajar y de mi trabajo yo saco. Yo no necesito de ninguno de ustedes. Y estamos siempre aparentando que no necesitamos de nadie. Yo necesito de todos ustedes, hermanos. Necesito que me ayuden en oración. Necesito que estén conmigo para darme una palmada cuando yo esté para desanimarme. Todos nos necesitamos unos a los otros, pero somos apariencia. Pero oiga, delante de Dios, ninguno de ustedes, ni ustedes ni yo, delante de Dios podemos aparentar, porque dice la Biblia en el Salmo 139 que el Señor nos conoce desde antes de que naciéramos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Dice la palabra que Él ya nos conocía y nos tenía bien identificados. Oiga, cuando aquí habla de que este hombre y esta mujer estaban justos delante de Dios, estaban a corazón abierto, a cara descubierta, porque delante de Dios no podemos guardar apariencias, hermanos. Y aquella mujer estaba delante de Dios, no delante de la gente. Delante de la gente yo guardo apariencia, delante de Dios no, porque Dios mira mi corazón, Dios mira mis intenciones. Y estaban en obediencia a su Dios. Aquella mujer y aquel hombre vivían por fe. Y hermanos, la fe, oigan, la fe es contada por justicia. Cuando yo vivo en dependencia de Dios y creyéndole a Dios y tratando de obedecer su palabra, la fe me es contada por justicia, dice la Biblia. Es decir, que aquel hombre y aquella mujer eran justos delante de Dios. Fíjese usted que la relación con Dios es transparente.
La expresión aquí dice, ambos eran justos delante. Es ponerse así, aquí estoy, mírame. Delante, no escondiéndose detrás de un palo como Adán y Eva, delante de Dios. Y Dios, que conoce todo, está viendo el corazón y dice, ustedes son justos. Y yo puedo ver a aquella mujer, hermanos, porque cuando uno tiene problemas, nunca ha tenido usted problemas de pecado, uno siempre trata de esconderse. Cuando uno está regañando a los hijos, ¿qué es cuando los hijos son culpables, qué es lo primero que hacen? Los hijos principian a echar la cabeza o a esconder así la cara, a no dar la cara. ¿Por qué no la dan así? Cuando no deben nada están así frente. Pero cuando la debemos estamos todos escondiendo y le están dando su regañada y uno siempre con la cabeza agachada. Y a veces hay algo que adentro que nos dice, sos culpable, hiciste esto, robaste esto. Y principia a acusarnos, qué tremenda la acusación, ¿verdad? Pero cuando uno está delante de Dios y en paz, hermanos, uno tiene gozo, uno tiene paz en su corazón, una conciencia tranquila, no hay algo que nos está acusando. ¿Qué es lo que está haciendo aquella mujer? A ver si están conmigo. Un testimonio de obediencia desde el principio, un testimonio a conciencia, pero a ver si están conmigo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que esta mujer, a pesar de estar viviendo en obediencia a Dios, a pesar de estar delante de Dios con una conciencia tranquila y limpia, Dios no había contestado a su petición? Todavía estaba con su angustia. Había vivido toda la vida recta delante de Dios. Había partido de un principio de obediencia a Dios y estaba delante de Dios a conciencia tranquila, pero no tenían respuesta a su problema. Dios todavía tenía la prueba. Aquel hombre había llegado a una edad avanzada, su esposa a una edad avanzada, y no había respuesta a su petición de que aquella mujer fuera madre y de que pudiera ser madre. Hasta, hermanos, delante de Dios, hasta el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, Él va a responder. Cuando Dios ha preparado a la gente, Dios va a dar la respuesta. Y hermanos, yo quiero que ustedes se den cuenta que el hecho de que Dios no le había contestado a este hombre y a esta mujer no fue motivo suficiente para que este hombre y esta mujer dijeran, bueno, si Dios no nos contesta, entonces no es digno de que le obedezcamos. Vivieron rectos y en santidad delante de Dios, a pesar de que Dios no les había contestado a la petición que tenían. Y hermanos, yo creo que todos nosotros deberíamos de repetir como Job lo repetía. La mujer le decía, maldecía a Dios y te morís. Y aquel hombre simplemente decía, aunque Él me matare, yo en Él esperaré. Si a Dios le da la gana enfermarme, si a Dios le da la gana quitarme la vida, yo de todos modos voy a vivir dependiendo, honrando a mi Dios. ¿Qué le parece a usted esto? Hermanos, nuestro Dios merece que nosotros, sin condicionarlo en nada, nuestro Dios merece la honra, la gloria y que usted viva en santidad. No importa lo que Dios nos dé cosas buenas o permita cosas malas, Él siempre va a ser digno de toda alabanza. Él va a ser digno de nuestra fidelidad, de nuestra entrega y de que estemos delante de Él. El reto que les doy a las madrecitas esta mañana: madrecitas, sean fieles al Señor, aunque ustedes no estén viendo la respuesta a sus peticiones. Algunas peticiones que a veces se tardan, tal vez problemas en su casa, tal vez problemas con el esposo, tal vez están pasando por algún problema que sus hijos están cayendo en rebeldía y no quieren obedecerle. Miren, honren a Dios, vivan en fidelidad a Dios a pesar de todas las cosas. A su tiempo el Señor va a dar la recompensa que el Señor le tiene a cada uno de sus hijos. Pero hermanos, nunca condicionemos el que si Dios me bendice, entonces yo le voy a dar. Si Dios me contesta esta petición, entonces voy a ser fiel. Aunque no me conteste, yo voy a seguir fiel a mi Dios y yo voy a seguir esperando en Él. He hablado de dos cosas. El testimonio de una madre cristiana es un testimonio de obediencia, partir de principios de obediencia. El testimonio de una madre cristiana también es un testimonio a conciencia, porque está delante de Dios y delante de Dios no hay apariencia. Y por último, el testimonio de una madre cristiana, hermanos, es un testimonio de influencia. Oiga el versículo 6 en la segunda parte. La primera dice, ambos eran justos delante de Dios. Ahora la segunda, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cuántos de ustedes han dicho esto? Yo estoy bien con Dios y a mí qué me importa la gente. Lo que ustedes digan a mí me tiene sin cuidado. Yo estoy bien con mi Dios. Y hermanos, eso no puede ser. Eso es equivocado. A muchos de nosotros se nos puede decir, por ejemplo, esta mañana,
A muchos jóvenes, señoritas, tengan cuidado en el lugar donde se encuentran. ¿Cuántos jóvenes me preguntan, mire, ¿es bueno o es malo ir a una fiesta? Si quieres anda a parrandear, si quieres ir a chupar, haz lo que quieras, hombre. Pero será malo para un cristiano genuino estar en una fiesta. Yo no voy a ir a bailar, no voy a ir a tomar, no voy a ir a hacer nada. Solamente voy a estar sentado ahí. Es posible que alguien te mire. Es posible que alguien diga, no, ese está ahí metido, pero no está chupando. La gente va a pensar lo peor. Pues a mí qué me importa la gente si yo estoy con mi conciencia tranquila delante de Dios. Discúlpame, el testimonio de un cristiano va a trascender hacia arriba, pero va a trascender hacia los lados. Que toda la gente no tenga ningún motivo de hablar de mí por una apariencia o porque estoy pecando contra mi Dios. Y aquí vemos a una madre, vemos a una mujer que todavía no es madre, pero quiero dejarles este ejemplo. Una mujer que no está diciendo, a mí qué me importa la gente, está andando, está bien delante de Dios, está en la presencia de Dios, está delante de Dios, dice. Pero ahora dice la palabra, estaban andando. Y hermanos, cuando uno tiene una relación de andar es porque es visible, todos lo están viendo caminar, y este andando es una influencia, porque cuando yo voy caminando yo voy a influenciar a todos, cuando yo voy caminando yo voy a hacer influencia para los demás. Y madrecitas cristianas, ustedes tienen el gran poder de influenciar en sus hijos, ya sea para bien o para mal, pero ustedes van a influenciar poderosamente en sus hijos. Andaban, dice, es visible, porque cuando uno va andando la gente lo observa. No había críticas ni señalamientos contra aquella mujer y contra aquel hombre, simplemente andaban delante de Dios, andaban delante de la gente guardando los mandamientos de la palabra. ¿Se dan cuenta cómo el testimonio no solamente es delante de Dios? No es un testimonio transparente delante de Dios, también es un testimonio que alcanza a los demás. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos. Que la madre, que cada uno de nosotros, padres de familia, jóvenes, podamos ser influencia para los que nos rodean, que podamos ser influencia para las demás personas. Y qué mejor que una madre para hacer influencia. Qué mejor que una madrecita para hacer influencia, negativa o positiva. Esta mañana lo comenté. No lo tenía en el mensaje, pero lo comenté. ¿Cuántos de nosotros, porque lo estoy enseñando mucho, estamos viviendo con las cadenas esclavizantes? Yo desde que descubrí eso, hermanos, me estoy muriendo de susto. Y le digo a los jóvenes, señoritas, ¿cuántos de ustedes reniegan de muchas cosas que hace su mamá? Es que mi mamá, fíjese, cuando me regala algo y después me lo está echando en cara un mes. Malagradecida. ¿Cuánto me costó ese vestido que te di? Y mira ahí, ¿para qué se lo dio? Si toda la vida se lo está echando en cara. Y mira tanto que me costó lo que hice por vos, y mira cómo sos de malcriadota. Quiere decir que los papás están... Bueno, y le digo a los hijos, todas esas cosas que tú estás alegando de tus papás, es que me cae mal que mi mamá haga esto, es que me cae mal. Ten mucho cuidado, porque esa cadena esclavizante puede ser que cuando tú seas mamá y seas papá, lo primero que tú saques son las cosas malas que te caían mal de tu mamá, y tú las vas a hacer con tus hijos, y las vas a hacer tal vez peor, y vas a hacer infelices a tus hijos. Hermanos, qué tremendo. Solamente a través de Cristo podemos romper cadenas esclavizantes. Y por eso digo yo, padres, mamacitas que están esta mañana aquí, madrecitas, por favor sean influencia positiva en sus hijos. Transmitan el mensaje del Señor, compartan a Jesucristo, el Señor como Salvador. Vivan en la obediencia a la palabra para hacer influencia positiva en las hijas, en los hijos. Pero dice, hermanos, si ustedes siguen leyendo la Biblia y siguen leyendo este pasaje, esta mujer fue fiel a Dios de obediencia desde el principio, fue fiel a Dios delante de Dios, transparente, y fue una influencia delante de los hombres. Y más tarde Dios premió a aquella mujer. Ya siendo grande, Dios le dio su hijo, Juan el Bautista. Y sabe, de ese hijo Juan el Bautista, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? No hay profeta mayor que este cliente es lo máximo, Juan el Bautista. Un hombre que fue fiel a Dios hasta que Herodes lo mandó a llamar y le cortó la cabeza, y un azafate llevó la cabeza de Juan el Bautista, porque así lo habían pedido las personas que lo odiaban. ¿Ustedes creen que aquella mujer fue una influencia en su hijo, hermanos?
¿Ustedes creen que aquella mujer pudo influenciar en su hijo solamente con decirles a ustedes que el hijo de esta mujer que estamos mencionando es Juan el Bautista? Suficiente para decir que aquella mujer tuvo una influencia positiva, tremenda en la vida de aquel hombre el más grande de los profetas, según palabras de Jesucristo. Madrecitas, esta mañana yo quiero bendecirlas en el nombre de Jesús, pero quiero retarlas a que cumplan con su responsabilidad ante el Cristo. Y que esta mañana y que estos días ustedes puedan recibir, como dice Proverbios 31, sus hijos la alaban y sus hijos le dicen bienaventurada. Y su esposo, si tienen esposo, también la alaba y le dice, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú eres la mejor de todas. Hermanas, que ustedes reciban de Dios este mensaje. Ustedes tienen que ser las mejores madrecitas, porque tienen a Cristo. Ustedes tienen que ser la mejor influencia en sus hijos, porque tienen a Cristo. Hermanas, guíen a sus hijos. Y tal vez aquí hay esta mañana una mamá que no tiene a Cristo. Tal vez esta mañana hay un joven, una señorita que no tiene a Cristo. Aunque usted sea muy buena gente, aunque usted quiera hacer lo mejor, si usted no tiene a Cristo, usted no tiene el poder de Dios para hacer cosas lindas. Esta mañana yo quiero invitarle, vamos a orar. Y quiero a todos pedirles que inclinen su cabeza. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.